Gracia y paz a toda nuestra preciosa audiencia. Les habla su hermano y amigo Ángel Colón. Bienvenidos a Ministerios Didasco. Como de costumbre, me acompaña mi esposa Sorismar Reyes. Es una gran bendición poder llegar a sus hogares, a sus lugares de trabajo. Tal vez usted va en su automóvil de camino al trabajo, a una cita médica, en cualquier lugar donde usted se encuentre en este día, en el momento en que usted está escuchando esta grabación y usted pueda escuchar este podcast, que seamos de bendición a sus vidas, y ese es nuestro anhelo. Hoy nos vamos a sumergir en una de esas preguntas profundas del estudio del ser humano, lo que se conoce como la antropología bíblica. Y esa pregunta es: ¿de qué estamos hechos realmente en nuestro interior? Hoy queremos entrar a la parte más profunda del ser humano. Sí, esto es una pregunta que no es solamente académica. Esta respuesta define cómo entendemos nuestra relación con Dios, cómo enfrentamos la muerte y cómo buscamos la santidad. Exacto. Hoy, con base de estudio de Wade Grudem sobre teología sistemática, exploraremos si el hombre es una dualidad o una trinidad de sustancias. Exacto, vamos a desglosar, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a desglosar algunos textos bíblicos que parecen sugerir que el hombre está hecho de tres partes, y otros que apuntan a una unidad orgánica, a una sola pieza. Pero antes de ir allá, es importante que recordemos, Sori, de dónde es que venimos para llegar a este punto en la teología sistemática, porque estamos haciendo un estudio de la imagen de Dios en el hombre, o el hombre creado a imagen de Dios. Y para poder entender cómo es el hombre interiormente, tenemos que ver lo que ha sucedido hasta este punto. Sí, tenemos que mantener la continuidad. En esta serie, como Ángel mencionó, hemos estado hablando sobre el tema central, el hombre a imagen de Dios, o Imago Dei. Imago Dei. Esta es una serie de 8 episodios, temas principales, de los cuales ya hemos estado tocando 4 de ellos. Exacto. Que han sido porque Cristo nos creó, qué significa ser creados a la imagen de Dios, el hombre como varón y hembra, e iguales en dignidad, distintos en diseño. Si te fijas, todos los temas, para nuestra amada audiencia, todos los temas que hemos discutido son relacionados al exterior. Correcto. Bueno, claro, la imagen de Dios está en nuestro interior, pero tenemos que ver la creación primero. Claro. Entonces hemos visto la creación del hombre, por qué Dios nos creó, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo de que Él nos haya creado? ¿Qué significa que Él nos creó a su imagen? ¿Qué significa que somos diferentes, varón y hembra? Claro. Hay unas diferencias, no en dignidad, pero sí en cómo nos comportamos, en representatividad, lo que nosotros representamos, y que esa creación es igual en dignidad, pero distinta en diseño. Parece un tema repetitivo, pero si usted lleva la secuencia de los videos, usted va a ver que vamos en un camino para poder demostrar por qué fuimos creados a imagen de Dios, qué es lo que significa. Y eso nos lleva al tema que vamos a discutir hoy, que ha sido dividido en 2 episodios. Sí. Es mucho material, no queremos extendernos a 1 hora, y por eso estamos dividiendo los episodios de manera más cortas. Y en el episodio de hoy vamos a discutir esa composición interna del hombre, lo que se conoce como dicotomía o tricotomía. No se asuste por los términos quirúrgicos, porque vamos a explicar lo que significan estos 2 términos, y vamos a inmediatamente a nuestro primer punto. Y nuestro primer punto es el diseño original. Hermano y amigo, mire, cuando usted estudie la palabra de Dios, no se quede en el Nuevo Testamento. Vaya al Antiguo Testamento, en esas concordancias bíblicas, y estudie lo que Dios ha revelado desde el principio. Y es importante que vayamos siempre a las raíces, al Génesis. Entonces, Dios en Génesis dice que nos creó del polvo y hubo un soplo de vida. Eso es importantísimo
para entender la imagen de Dios en el hombre y por qué Dios nos creó. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 2, verso 7? Dice así la palabra del Señor. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Con mucha regularidad tomamos versos como este y los leemos de manera rápida y no podemos apreciar la importancia y centralidad que tienen textos en la Escritura como este. En el Génesis 2:7 podemos ver el fundamento de lo que es el estudio del hombre. Eso se conoce científicamente como antropología. Antro es de hombre y la ogías es el estudio de. Es el estudio del hombre, pero de manera bíblica. Lo vamos a demostrar como la Biblia lo dice. El verbo hebreo que se utiliza para formó, en esta parte de formó al hombre, es yestar. Y lo que nos presenta es que la imagen de Dios es de un alfarero. Esa imagen de Dios que podemos ver con ese verbo de formó es un alfarero. Usted ha visto estas máquinas que dan vuelta, que el alfarero va dándole forma mientras la máquina va girando el barro y el alfarero le va dando forma y le da curvas y lo ajusta. Esa es la imagen que el verbo formó nos quiere llevar a entender. Y eso crea una diferencia, entre lo que fueron las estrellas creadas, la luna, el sol, el agua, el universo, porque Dios lo hizo por medio de su palabra. Y claro, su palabra es el verbo, pero en este caso es más personal. Sí. Porque ahora de la creación total del universo, Dios toma de esa creación el polvo y de ese polvo Él le da forma, lo que enfatiza nuestra bajeza. No es que estamos acá arriba en las nubes, ¿ok? Es que enfatiza nuestra bajeza material, pero también enfatiza nuestra dependencia de ese alfarero. Sí, sin embargo, la distinción radical ocurre con el aliento de vida que Dios sopla directamente. Exactamente. Es el resultado que no es que el hombre reciba un alma, o sea, es como de cantazo, sino que llegue a un ser. Exacto. Esta descripción hebrea del ser viviente completo, o Nefesh Shaya, es la esencia misma de la creación del hombre a imagen de Dios. Exactamente. La palabra Nefesh aquí no se refiere a una parte inmaterial separada, sino es una persona total, una unidad psicosomática en la que lo material y lo espiritual son inseparables en la vida. Y eso es esencial, Y es un misterio. Es un misterio y es esencial. Sí. Porque, bueno, es un misterio cómo funciona. Claro. Pero es esencial entender desde ahora que somos una sola pieza. No estamos divididos en componentes. No. Somos una sola pieza. Entonces, Génesis 2:7 nos muestra el cuidado y el detalle del alfarero al tomar del polvo de la tierra que él creó de la nada, o como se conoce en latín, ex nihilo, de la nada, para darle forma a su creación máxima, es decir, al hombre. Él toma de su creación para de ahí hacer un detalle específico y con mucho detalle y cautela como un alfarero, darle forma al hombre. Vemos entonces que Dios no creó al hombre como una serie de piezas ensambladas. Dios no es como la manufacturera de vehículos X, la que sea. No, X no, porque X es de... Vamos a decir un nombre, Toyota. Vamos a poner X Toyota. es de Tesla. Sí, no, ok. Vamos a decir Toyota. No es la manufacturera Toyota que toma partes y las pone y entonces sale un vehículo, ¿verdad? El Toyota Corolla, por ejemplo. No, Dios no hace eso. Dios no toma partes para ensamblarlas, sino que como una unidad orgánica, Él toma el polvo y el aliento divino de Él y lo fusiona para hacer una sola persona. Solo Dios puede hacerlo. Eso es espectacular, eso es espectacular.
Miren, Wayne Grudem, que es la teología que estamos utilizando, teología sistemática, enfatiza que en este texto de Génesis 2:7 no se enseña la unidad de una persona como dividida, ¿verdad? No somos un alma atrapada en un cuerpo, eso no es lo que significa, sino que nuestro cuerpo es parte esencial de nuestra identidad como seres humanos creados por Dios. Y déjenme hacer una pausa rápida. Me encanta como Pablo, ¿verdad? Oh, sí. Déjame hacer una pausa rápida. Mire, hermano, en los últimos meses, yo, Ángel Colón, me he descuidado físicamente. He tomado libras de más en mi cuerpo. Y luego de que yo hice este estudio me confrontó tanto y tanto y tanto, que yo comencé una dieta radical de inmediato. Y para los que me conocen, que soy amante a las Coca-Cola, por favor, no me den Coca-Cola. No lo tienten, sí, por porque favor. estoy en un rehab de Coca-Cola. En un detox. Exacto, exacto. ¿Por qué, hermano? Porque nuestro cuerpo no es independiente del alma. No. Nosotros tenemos que tener una mayordomía del dinero, de la familia, del tiempo, pero también tenemos que tener una mayordomía del cuerpo. Sí. Nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque el alfarero lo tomó del polvo y le dio forma. Este cuerpo no me pertenece. Esto es de Dios. Por eso es que es importante entender lo que es la mente, el alma, el espíritu, el cuerpo, porque Dios lo creó. Es vital entender que el aliento de vida que Él nos dio no es una parte de la esencia que Dios nos da, sino que es la parte vital creada que nos hace distintos a los animales y nos otorga una dimensión espiritual que responde solo a nuestro Creador. A menudo caemos en el error de despreciar lo físico, pero este texto nos recuerda que el polvo fue formado por las manos de Dios antes de que pecáramos, lo cual dignifica nuestra biología y nuestra salud. Y esa es la pausa que hice. Sí. Porque antes del pecado, Dios había creado el polvo, la tierra. Claro. Entonces, ese polvo que Dios creó, Dios lo creó santo. Dios lo creó puro. Entonces, Dios tomó de ese polvo y creó al hombre. Entonces, estamos hablando de que el polvo no es meramente polvo. Es algo que Dios creó con un propósito. Claro. Y es por esto que, por ejemplo, lo que está sucediendo, ¿verdad?, en estos días que se ha mencionado mucho como la eutanasia, la pena capital y el homicidio son tan graves. Exacto. Al cometer estos actos, estamos quebrando lo que el alfarero creó con sus manos. Ahí está. Cuando usted promociona o promueve la eutanasia, que es lo que llaman los médicos una muerte asistida, eso es suicidio. Sí. Lo que se conoce como la pena capital. Usted puede estar en contra de mí, pero déjeme decirle, lo que estamos estudiando es que atentar contra el cuerpo que Dios, el alfarero, creó, es atentar contra Dios mismo. Es atentar contra lo que Él hizo. Entonces, al decir que el hombre llegó a ser un ser viviente, la Biblia establece que somos seres dotados de deseos, emociones y voluntad, todo ello operando en un cuerpo físico bajo el soplo o el aliento de Dios. En teología eso se le conoce como neuma, y pronto lo vamos a ver. Sí. Grudem señala, acertadamente, que cualquier teología que intente separar demasiado lo espiritual de lo físico termina en un dualismo que la Biblia no conoce. Somos una totalidad ante los ojos de Dios. Entonces, Herman Bavinck, en relación con la unidad orgánica, el cuerpo como templo, enfatiza que el hombre no es una suma de partes, sino una unidad psicofísica. Exactamente. Para Dios, para Herman Bavinck, Génesis 2:7 no describe la fabricación de un envase y luego su llenado, sino la constitución de un solo ser. Es decir, Dios no crea un envase y después lo llena,
Eso no es lo que O significa. sea, un molde. Exacto, no es un molde, un casting Ujú. y después se llena. No, Dios da forma al hombre, pero a la misma vez le está dando unos dotes para que el hombre pueda coexistir a ser imagen de Dios. Por eso es que es un misterio. Por de eso es verdad. que es un misterio. Este otro teólogo reformado que estamos utilizando, que se llama Herman Bavinck, les recomiendo que compre su teología porque es Buenísima. excelente. Sí. Herman Bavinck nos lanza un reto intelectual fascinante. Ujú. Él sostiene que el cuerpo no es un accidente, sino es algo esencial. El polvo no es una vergüenza, es la materia que Dios santificó para que el alma pudiese expresarse. ¡Wow! Para Bavinck, el cuerpo es el órgano del alma. No podemos ser humanos completos sin él. La ciencia, la medicina, dice que el órgano más grande que tiene el ser humano es la piel. Ujú. Porque la piel cubre tu cuerpo. ¿Sí? Sí. Ok. Bavinck lo que está diciendo aquí es que el cuerpo entero es el órgano más grande que Dios ha creado, que tiene el alma o cubriendo el alma, y por eso es que tenemos que cuidar de nuestro cuerpo. Sí, eso es importante porque significa que mi cuerpo no es solamente una caja Ajá. donde vive mi espíritu. Ajá. Bavinck argumenta que el alma está presente en cada célula dándole vida. Así mismo es. Cuando Dios sopla ese aliento, no está poniendo un fantasma en una máquina. Está creando una armonía perfecta entre lo visible y lo invisible. Mira qué armonía, misterio nuevamente. Claro. El cuerpo es lo visible, el alma es lo invisible. Y Dios está creando una armonía entre ambas, porque cada célula de su cuerpo responde a esa alma Sí. que Dios puso ahí para darle vida. Porque sin esa alma, esa célula no tiene vida. Miren lo que dice Herman Bavinck. El hombre, y lo estoy citando, no tiene un cuerpo. Él es un cuerpo. No tiene un alma. Él es un alma. La separación entre ambos constituye una violación de nuestra naturaleza provocada por el pecado. Bavinck utiliza esto para combatir el dualismo. Si el cuerpo es parte de nuestra esencia, entonces la redención física, la salud, el trabajo manual y el descanso tienen un valor eterno, y por eso es que usted tiene que tomar un día de descanso. Por eso es que usted tiene que cuidar de su salud. Por eso es que usted tiene que, el trabajo manual que hace, que no sea un trabajo arriesgado, que no sea un trabajo que atente contra su cuerpo. Es decir, estos que se trepan en los edificios y se echan a colgar de los edificios, haciendo piruetas y demás. Usted no está cuidando de su cuerpo. Eso es atentar contra el cuerpo que Dios le dio. Y por eso es que Bavinck lo dice de esta manera, porque entonces usted está atentando con algo que Dios creó. Miren, otro teólogo muy bueno que también les recomiendo, más moderno, aún está vivo, se llama Joel Beeke. Él va muy a la par con la teología puritana, los puritanos de los 1700, 1800, en relación con la intimidad que tenemos con el Creador, o la dependencia y humildad. Él dice que hay un carácter y un enfoque en la teología reformada experimental, o sea, lo que experimentamos, que se detiene en la ternura del acto creativo. Miren, Vicky, él ve el soplo de vida como una cercanía que no se ve en el resto de la creación. No se ve, o sea, Dios no sopló aliento de vida en los animales. Él no sopló su neuma, su espíritu a los animales. Él lo hizo con el humano. Joel Beeke nos lleva a mirar el rostro de Dios en este texto. Exacto. Él nota que Dios no dijo, perdón, que el hombre fuera hecho a distancia, como lo hizo con la luz,
Sin embargo, Dios se agachó al polvo, se ensució las manos y puso su propio aliento en nuestras narices. Qué impresionante. Esto es un acto de intimidad suprema. Dios quiere tener intimidad, cercanía, relación con usted y conmigo. Él es el que está iniciando todo. Él fue el que inició todo. Claro, porque en la creación Él inicia como el alfarero, le da forma al cuerpo, y luego se inclina para soplar de su aliento. Dios quiere una intimidad con nosotros, y por eso es que es importante entender lo que significa el hombre a imagen de Dios. Entonces, Vicky destaca que esto nos enseña nuestra dependencia absoluta de Él. Totalmente dependientes de Dios. El hecho de que seamos polvo nos mantiene humildes. El hecho de que tengamos su aliento nos mantiene asombrados. Nos mantiene asombrados. Cada vez que inhalamos, cada vez que usted y yo tomamos aire, estamos repitiendo el milagro de Génesis 2:7 bajo la providencia de Dios. Es decir, cada vez que usted despierta en la mañana y respira o durante la noche mientras duerme, usted está repitiendo Génesis 2:7. El aliento de vida está llegando a usted, porque usted sabe qué sucede si usted deja de respirar. Se muere. Se muere. Si usted deja de respirar, se muere. Y eso es lo que está sucediendo en Génesis 2:7. Él nos da un aliento de vida, y cada vez que usted y yo respiramos, estamos siendo partícipes de esa creación. Sí, aquí Joel Vicky también tiene una cita que la vamos a decir. Dice: nuestra alma es un espejo creado para reflejar a Dios. Si el aliento de Dios nos dio la vida natural, solo el soplo del Espíritu Santo puede darnos la vida espiritual que perdimos en la caída. ¿Qué significa esto? Sí, Vicky conecta la creación con la regeneración. Ajá. Es bien importante. Ajá. Así como el primer hombre necesitó el soplo de Dios para caminar, el hombre pecador necesita el soplo del Evangelio para volver a vivir para Dios. Exacto. Así como Adán recibió el soplo de vida, ese primer hombre, así tú y yo hemos necesitado el soplo del Evangelio para poder vivir conforme a como Dios espera que vivamos frente a Él o de cara a Dios. Como decían los reformadores, coram Deo, de frente a Dios. Entonces, la aplicación de Bavinck y Vicky se mira de la siguiente manera. La dignidad del polvo contrasta lo que el gnosticismo moderno nos enseña, o sea, el saber, el saber. Bavinck nos obliga a valorar la creación material. La iglesia a menudo espiritualiza tanto que olvida que Dios comenzó con tierra. A veces la iglesia quiere ser tan y tan espiritual que olvida que nosotros venimos del polvo. Exacto. Olvida la humildad, de donde nosotros salimos. Bueno, Dios mismo se lo dice cuando Adán y Eva cometen pecado, que es contra Dios el pecado, que Él se lo dice: del polvo eres y al polvo volverás. Exactamente, porque a veces espiritualizamos tanto y nos queremos presentar tan santos ante la gente, tratando de ocultar pecados que están dentro de nosotros guardaditos y calladitos, y los ignoramos y nos queremos presentar santos frente a la gente, pero olvidamos que nosotros venimos del polvo. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Bueno, debemos glorificar a Dios en nuestra alimentación, en nuestro ejercicio y en cómo tratamos nuestro agotamiento físico, es decir, el descanso. Esto aplica para ti que me estás escuchando, que como en inglés se dice, eres un workaholic, eres un adicto al trabajo. Trabaja, estás 12 horas trabajando, 14 horas trabajando, 6 días a la semana, 7 días a la semana, porque te quieres ir de vacaciones para Grecia. Está muy bien que te vayas de vacaciones, pero a expensas de sacrificar el descanso que Dios demanda de nosotros. No. El cuidado del cuerpo que Dios demanda de nosotros. No, eventualmente el cuerpo nos pasa factura.
No somos ángeles atrapados, No. somos humanos de tierra y aliento. La fragilidad consciente. Esto es una dependencia según Vicky. Si somos polvo animado por Dios, no tenemos derecho al orgullo. Ahí está, Que eso es lo que batallamos todos los días. todos los días. Y esto destruye el humanismo secular, que sostiene que somos autosuficientes. No somos autosuficientes. No, nuestra próxima respiración no nos pertenece. Es un préstamo divino. Ujú. Esto debe llamar a la iglesia a una vida de oración que reconozca que sin su soplo constante volvemos a ser nada más que tierra inerte. Wow. Wow. No eres autosuficiente, amigo. No eres autosuficiente, hermano. No te creas que porque tienes 13 doctorados, no te creas que porque has leído todos los libros de teología o porque has leído la Biblia 40 veces ya eres autosuficiente. No. Ya tú puedes manejar tu vida tú solo. No puedes estar a otro nivel como muchas personas piensan. No, nosotros somos dependientes de Dios todos los días. Totalmente. Totalmente, porque sin el soplo de vida entrando por nuestras bocas cada mañana, morimos. Ujú. Así que somos dependientes de Él, lo que nos lleva a nuestra segunda sección, que es el debate esencial. Y aquí viene la dicotomía y la tricotomía. Sorry, ¿qué es dicotomía? Si la dicotomía es la creencia que el ser humano consta de dos partes ¿Y esenciales. estas son cuáles? El material, que es el cuerpo físico, Ajá. y la inmaterial, que es el alma o espíritu. Eso es la dicotomía. La dicotomía pone o coloca el alma y el espíritu como una sola cosa. Ujú. Alma y espíritu como una sola cosa. De antemano le digo que esa es mi postura. Eso es lo que Ángel Colón cree. De acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que he estudiado, de acuerdo a lo que se nos presenta, yo creo que el alma y el espíritu son lo mismo y vamos a explicar el por qué. Pero no se preocupen que si usted piensa que son tres o Ahí dos, está. el debate siempre va a estar ahí. Exacto. Pues obviamente, recuerden, la Biblia ha sido, ¿verdad? Traducida a muchos idiomas y a veces perdemos un poco el contexto, Ujú. pero cuando vamos a la raíz, ¿verdad? Sea el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, la raíz va a depender y entonces ahí podemos ver la esencia y obviamente a lo que Dios se refiere en Exacto. cuanto a esas palabras, porque créanme, hay un juego de palabras ahí. Exactamente. Exacto. Entonces, en la dicotomía tenemos lo material, que es el cuerpo, y lo inmaterial, que es el alma y el espíritu, ¿verdad? Entonces, en esta postura, el alma y el espíritu se consideran dos términos que describen la misma sustancia inmaterial desde diferentes ángulos. El espíritu hacia Dios, el alma hacia el mundo. Es la visión más extendida en la tradición reformada. Ahora, ¿qué es la tricotomía? La tricotomía es la creencia de que el ser humano consta de tres partes distintas. ¿Y cuáles son estas tres partes? El cuerpo, que es la parte física y sensorial. El alma, que es el asiento de la personalidad, del intelecto y de las emociones, lo que es la psicología humana. Y el espíritu, la facultad superior que permite la comunión directa con Dios y se activa durante la regeneración. Ok, entonces, ya vemos la definición de dicotomía y de tricotomía. Ahora yo quiero presentarles, hay varios textos. Yo voy a presentar dos, que usualmente son los más controvertidos. Hay varios, pero yo le voy a presentar dos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. ¿Qué nos dice? Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Palabras claves en Primera de Tesalonicenses. Que los santifique por completo. Palabra completo es esencial. Un ser. En ese verso, la palabra completo es esencial, porque completo implica que es una sola cosa. Y luego Pablo lo divide, pero no está dividido. Él dice,
con todo su ser, de nuevo, todo el ser implica una sola pieza. Y aquí vienen las partes de esa pieza: espíritu, alma y cuerpo. Texto controvertible. Ahora, ¿qué nos dice Hebreos capítulo 4, verso 12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. De nuevo, Hebreos capítulo 4, verso 12, utiliza unas palabras claves. Usualmente nos quedamos en que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es como una espada que penetra y corta, y pareciese que está creando una división, ¿verdad? No está diciendo eso y lo vamos a ver. Lo que está diciendo es que llega hasta lo más profundo de nuestro ser para discernir lo que usted y yo no podemos ver. Eso es lo que hace la palabra de Dios. En Primera de Tesalonicenses, Pablo utiliza un recurso literario, y esto es gramática, que se conoce como acumulación. La acumulación enfatiza que la santificación total de la persona, una sola pieza, no establece partes separadas ni divisiones, sino que es acumulativa, es una sola pieza. Mientras en Hebreos 4:12 el término partir es muy mal utilizado para implicar que la palabra hace una división de lo inmaterial y lo divide en dos, en alma y en espíritu. Entonces, de la teología sistemática de Wayne Grudem se define firmemente la postura de la dicotomía, argumentando que la Biblia usa alma y espíritu de manera intercambiable en la mayoría de sus contextos. Sí. El alma es psuque y el espíritu es neuma, que fue lo que le dijimos ahorita, que es el estudio del Espíritu Santo, la neumatología. Un ejemplo que Grudem cita es el Magnificat de Lucas, que se encuentra en Lucas 1, 46 y 47, donde María dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. O sea que María está diciendo que hay dos cosas que se engrandecen. No, es una cosa, alma y espíritu, que como una sola pieza se regocijan en el Señor, su Salvador. Entonces hay un paralelismo hebreo en ambas palabras. Si fuéramos tricótomos de tres partes, tendríamos problemas para explicar por qué la Biblia dice tanto alma peca, como en Miqueas 6:7, y el espíritu puede ser corrompido, como en 2 Corintios 7:1. No, es la misma pieza, dicotomía, alma y espíritu, como uno solo, y los dos son corrompibles. La preocupación de Grudem con la tricotomía es que a menudo se sugiere que el espíritu es una parte de nosotros que no puede ser tocada por el pecado, lo cual resulta peligrosamente cercano al misticismo gnóstico. Vamos entonces a ver en Primera de Tesalonicenses 5:23 no como un mapa de nuestra anatomía interna, sino como un llamado a que cada rincón de nuestro ser, desde nuestros pensamientos más íntimos, el espíritu, hasta nuestras emociones, el alma, y nuestras acciones, cuerpo, pertenecen a Cristo. Es una sola pieza. Correcto. Grudem concluye que aunque existen distinciones de función, el espíritu suele referirse a nuestra relación vertical con Dios. La sustancia inmaterial es una sola, el alma o el espíritu humano. Exactamente, el alma o el espíritu como una sola pieza que tanto se relacionan directamente con Dios como horizontalmente con el humano. Exacto. Sin embargo, la postura de Herman Bavinck, él nos da una unidad más orgánica. Sí. Bavinck argumenta que la Biblia no presenta al hombre como un pastel. Usted sabe, un pastel, lo que en Puerto Rico conocemos como un bizcocho. Sí. Un pastel De cumpleaños. de cumpleaños tiene capas, ¿verdad? Eso tiene la primera capa del pastel, luego se le pone el emparedado, luego se le pone la otra capa, luego y así sucesivamente. La Biblia no nos presenta al hombre como un pastel dividido en rebanadas, sino como un ser orgánico, una sola pieza. Para él, para Bavinck,
La tricotomía suele ser un intento de introducir en el texto bíblico filosofías griegas como las filosofías de Platón, que decía que estamos divididos en muchas partes. Entonces, léeme de nuevo Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Bavinck explica que Pablo no está dando una lección de anatomía metafísica. Eso no es lo que significa eso. En su lugar está utilizando el lenguaje acumulativo, como ya dijimos. Así como Jesús nos manda amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas, eso lo ve en Marcos 12:30, sin sugerir que somos 4 sustancias, Pablo usa espíritu, alma y cuerpo para enfatizar una totalidad. Él concluye que esto es un llamado a la santidad integral, no una descripción de divisiones. ¿Y por qué esto es importante? Porque nosotros no santificamos solo el cuerpo, como muchas creencias religiosas hacen, Sí. que se purifican el cuerpo. Nosotros no solo santificamos el alma o espíritu, como muchas religiones hacen, que buscan la espiritualidad esotérica, es decir, lo inerte que está dentro del cuerpo, que usted no puede ver. Pues hay muchas religiones que buscan, especialmente los budistas, se van a los montes y a los templos en las montañas a tratar de meditar. Cuidado con el yoga, porque de ahí viene, y cuidado con la diosa que ellos veneran, y cuidado con el yoga, porque el yoga viene de estas falsas creencias. Sí, porque son meditaciones como que te llevan a otro nivel. Ajá, como si tu cuerpo, si tu espíritu saliera del cuerpo. Exacto. Así que tenga cuidado con eso. Tenga mucho cuidado. Por eso es que es preocupante las cosas que pasan a nuestro alrededor, y por eso hay que estudiar teología. Entonces, nosotros no solo santificamos el cuerpo, nosotros no solo santificamos el alma y el espíritu, nosotros santificamos el todo. ¿Y cómo lo santificamos? En Cristo Jesús. Usted no puede solo. Necesita del Espíritu Santo para que santifique todo su ser como una totalidad integral. Y con relación a Hebreos 4:12, que es nuestro otro pasaje, que nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ahí vemos la visión de Bavinck. Ajá. Bavinck sostiene que el término partir o merismos no significa separar dos sustancias distintas, Exacto, sino penetrar lo impenetrable. La palabra de Dios llega a lo más profundo de nuestra vida inmaterial, allí donde nosotros mismos no podemos distinguir entre un pensamiento, o sea, nuestro intelecto, y un deseo, que significa el afecto. Sí, porque es que nosotros no podemos ver el corazón, eso lo vamos a ver luego. Él concluye que el alma y el espíritu son una misma sustancia inmaterial vista desde diferentes ángulos. Entonces, Joel Beeke tiene una postura muy parecida a la de Bavinck, pero le da un enfoque más experimental, Sí. o sea, lo que podemos experimentar. Beeke, siguiendo una línea puritana, se preocupa por cómo estas definiciones afectan nuestra piedad. Para él, la tricotomía es peligrosa porque a menudo sugiere que el espíritu es una parte de nosotros que no puede ser contaminada por el pecado, lo cual constituye un error teológico grave. Entonces, ¿cuál es la función o la distinción, entre estas funciones? Beeke explica que aunque somos dicotómicos en sustancia, somos funcionalmente polifacéticos. Es decir, aunque en sustancia somos cuerpo, alma y espíritu, dos, ¿verdad? En función somos polifacéticos. Sí. Muchas funciones, ¿verdad? Sí. Aquí habla entonces del espíritu cuando se refiere al alma en su capacidad de comunión con Dios, que es una dimensión vertical. Ajá. Y el alma se refiere a la misma sustancia en su relación con el cuerpo y el mundo, que es una dimensión vertical.
Si divides al hombre en tres, terminas con una espiritualidad fragmentada. Exacto. Si lo ves como una unidad, entiendes que todo tu ser debe ser redimido. Exacto. Y esto es una paráfrasis de lo que Joel Beeke o su pensamiento. Entonces, ¿cómo aplicamos esto de manera práctica? ¿Cómo afecta esto la vida diaria tuya? ¿De qué tiene que ver tanto la dicotomía, la tricotomía, alma, cuerpo, espíritu, mente, efectos y todo ese tipo de cosas? Bueno, entender, esto es lo importante. Sí. Entender la dicotomía no es solo para ganar debates teológicos. Esto no es para discutir si usted cree en tricotomía o cree en dicotomía. Es para cambiar la forma en cómo vives. Número 1, vivir en santidad sin divisiones, sin compartimientos. Es decir, todo tu ser buscando la santidad. A menudo tú y yo pensamos, mi espíritu está bien porque oro, aunque mi cuerpo sea perezoso y mis emociones, que es el alma, estén fuera de control. Es decir, usted y yo a veces pensamos que porque oramos 50 veces al día, y nos arrodillamos y nos postramos y estamos en el suelo y nos rendimos a Dios en oración, está bien, eso no está mal, eso está bien, pero pensamos que porque hacemos eso, pues ahora yo me puedo sentar todo el día. Ya es suficiente. Ya es suficiente, yo me puedo sentar todo el día y olvidarme de mi cuerpo, olvidarme de mi alma, olvidarme de mis emociones. No, eso no es lo que significa eso. Si eres una unidad, no puedes ser espiritual los domingos y terrenal los lunes. No puedes. O sea, tú no puedes ir a la iglesia y levanto mis manos allá el domingo y después el lunes tu cuerpo está caminando como un zombie. Eso no puede funcionar porque somos una unidad. Lo que haces con tu cuerpo afecta tu comunión con Dios y lo que crees en tu espíritu debe gobernar tus emociones. Es decir, si mi cuerpo se quiere ir a la deriva, yo tengo que controlar mi cuerpo para que no se vaya a la deriva. Y entonces vamos con el segundo punto, que es el cuidado de la salud mental y física. La dicotomía rompe el error de creer que la depresión o la ansiedad es solo falta de fe. Aquí vemos que hay muchos creyentes que piensan de esta manera. Exacto. Como el alma y el cuerpo están íntimamente ligados, como mencionamos en Génesis 2:7, un problema físico, un desbalance, cualquier cosa que suceda con el cuerpo, puede causar una angustia espiritual y un pecado no confesado puede causar enfermedad física. Eso es así. Esto lo encontramos en el Salmo 32. Pero cuidado, tampoco nos podemos ir a los extremos. Exacto. El cuidado de tu sueño, alimentación y salud mental es, en última instancia, un acto de mayordomía espiritual. Entonces, hay una esperanza real en la resurrección. Si el cuerpo fuera solo una cárcel y estuviéramos atrapados ahí, eso es la tricotomía extrema, la muerte sería una liberación. Es decir, nos morimos, el cuerpo se fue y ahora ya estamos libres de esa condenación. Pero eso no es lo que sucede. Para Bavinck y para Beeke, la muerte es antinatural. ¿Por qué? Porque cuando vamos al Génesis, en el principio de todo, cuando estábamos en el huerto del Edén, Adán y Eva, todo era perfecto y allí no existía la muerte. No existía la muerte. Era eterno. Pero en la caída del pecado surgió algo que es antinatural, que es que cuando vino el pecado, con él vino la muerte. ¿Cómo lo sabemos? Porque luego cuando vemos las generaciones, en Génesis también, usted puede ver que y Adán vivió tantos años y murió. Y Enoc vivió tantos años y Moisés vivió tantos años y el otro, 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 y todos murieron. Porque eso es lo que es antinatural con relación al cuerpo. Entonces, esto nos hace valorar la resurrección al final de los tiempos. No esperamos ser fantasmas en el cielo, hermano y amigo, sino personas completas, cuerpo y alma, viviendo en una tierra nueva.
Con esto damos terminada a la primera sección de lo que es la dicotomía y la tricotomía. Y en nuestra próxima sección vamos a estar discutiendo un poquito la voz de la tradición reformada, cómo ellos piensan, cómo aplicamos esto a la iglesia al día de hoy y cómo entonces vemos la mente, el alma y el espíritu desglosados en una próxima sesión. Así que hasta aquí este episodio de Ministerio Didasco. Fue una bendición poder llevarle a ustedes este tema, porque a mí me impactó. Y ya yo lo había estudiado, pero ahora preparando este estudio me impactó aún muchísimo más. Así que yo espero en el Señor que usted también sea impactado por la importancia de cuidar el cuerpo, el alma, el espíritu, nuestra mente y todo nuestro ser. Hasta aquí les habló su hermano y amigo Ángel Colón y Sorismar Reyes de Ministerio Didasco. Ha sido una bendición. Que Dios les bendiga rica y abundantemente, y será hasta la próxima entrega. Bendiciones del Señor.